Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Estamos entrando en lo que algunos llaman la Semana Mayor o la Semana Santa y estamos desarrollando una serie que se llama Anunciando al Mesías. Porque una de las cosas maravillosas de la Biblia es que anticipó con siglos y siglos de antelación quién iba a ser el Mesías, quién iba a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 14, dice lo siguiente: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan todo tipo de adivinadores, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y les diré todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclama en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y me llama la atención que es Moisés el que está hablando, ¿no? Y Dios comienza diciéndole a la nación de Israel que ella es diferente a las otras naciones. Dios tiene un plan y un propósito especial con la nación de Israel, y nosotros, la iglesia, en este momento que somos pueblo adquirido por Dios, tenemos acceso también a las promesas y a las bendiciones del Señor. Y lo primero que Dios le hace es una advertencia de que las otras naciones consultan a adivinadores y a cualquier tipo de hechiceros, de brujos, de astrólogos, astrónomos y ese tipo de cosas, pero que a nosotros no se nos está permitido hacer eso. Esto es considerado una profecía mesiánica. Me llama la atención poderosamente que entre Moisés y Jesús hubo entre 1200, 1400 años de diferencia, y Moisés le anticipa al pueblo de que llegado el tiempo Dios iba a enviar otro profeta, pero también habló de un rey, habló de un sacerdote, y todas esas condiciones, todas esas características se cumplen en Jesucristo. Él es Rey de reyes, Señor de señores, el sumo sacerdote de nuestra fe, y también es el profeta y el Mesías que tenía que venir. Básicamente la palabra profeta es alguien que habla en el nombre del Señor, y eso es lo que Dios le está diciendo, que va a venir a alguien a quien debes escuchar, y que Dios va a hablar a través de esta persona. Y me llama la atención que Dios dijo que Dios iba a pedirle cuentas a las personas que no escucharan la voz del Mesías. Nosotros tenemos que entender que todas las personas que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador no vamos a ir a la condenación eterna. Dios no nos va a pedir cuentas con respecto a eso. Nuestra salvación ha sido garantizada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero Dios va a pedir cuenta a todos los que desprecien al Señor. Todas esas personas van a ser juzgadas para condenación eterna. Entonces, Dios le dice a Moisés que va a levantar un profeta de en medio de sus hermanos de la nación de Israel. Hay un contraste entre las prácticas espirituales oscuras, falsas y peligrosas que se describen en los versículos anteriores a este pasaje, y el profeta verdadero, el profeta definitivo, lleno del Espíritu Santo, que vendría de hacer un papel similar al de Moisés. Y ya vamos a profundizar un poquito con respecto a eso. La expresión un profeta como tú de entre tus hermanos en Deuteronomio 18:18 se considera una predicción mesiánica. Estaba anunciando la venida de un profeta supremo. Más allá de Jesús no hay nada, fuera de Jesús no hay nada. Y es una interpretación ampliamente aceptada en los tiempos del Nuevo Testamento, y que es mencionado y que era creído por los esenios, los judíos, los gnósticos y otros. Al igual que Moisés, este profeta saldría de en medio de Israel, y Dios ha dado una orden: a él escuchen, a él oirás. Por eso debemos escuchar y conocer las palabras del Señor Jesús, porque al igual que Moisés, este profeta llamaría la atención
de la nación, y esto significa que Israel debía escuchar a este profeta, Israel debía escuchar a este Mesías. Pero la Biblia dice que él vino a lo suyo, él vino a su pueblo Israel, él vino a la nación de Israel, pero la nación de Israel no lo escuchó, no lo recibió. Entonces, a los que lo escuchamos, a los que lo hemos recibido, se nos da el derecho de ser adoptados como hijos de Dios. Nosotros estamos en un tiempo que se llama la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Nosotros que no éramos judíos, que no éramos pueblos de Dios, ahora se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, en estos días escuchaba como una referencia de un pastor que decía, es más o menos como un equipo de fútbol. Hay unos en la cancha y hay unos en la banca. Bueno, nosotros estamos en la cancha en este momento. Dios nos está dando la oportunidad de ser parte del pueblo del Señor. Dios nos está dando la oportunidad de ser salvos por gracia, pero Dios todavía no ha terminado con su pueblo Israel. Entonces, y dice Dios le habla al pueblo a través de Moisés, le dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el monte Sinaí, el mismo Horeb, Israel suplicó por un mediador. Israel le dijo a Dios mismo, no queremos que Dios nos hable porque vamos a morir. Al igual que Moisés, este profeta venidero sería un mediador, representando a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Y me llama la atención que Dios dice, pondré mis palabras en su boca. Al igual que Moisés, este profeta hablaría la palabra de Dios. Déjame decirte, Jesús no es solamente un profeta, eso es una pequeña parte de lo que es el Señor. Él es Dios mismo hecho hombre. Dice que profeta le levantaré. La gente buscaba un profeta en los días de Jesús y vamos a profundizar en eso. Cómo en el Antiguo Testamento se confirma que Jesús era el profeta o el Mesías que había de venir. Y vamos a ver algunas de las referencias en el Nuevo Testamento, cómo se une esta profecía y las palabras de Moisés. Primero, Juan el Bautista dijo que él no era ese profeta que Moisés había prometido. En Juan 1, del 21 al 25, se acercan a Juan el Bautista a cuestionarlo y le preguntan, ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que te demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Quiere decir, el pueblo de Israel, la nación de Israel, los estudiosos de la ley estaban esperando ese profeta que Moisés les había anunciado hace más de 1000 años de anticipación. Felipe, uno de los apóstoles, comprendió que Jesús era aquel de quien escribió Moisés. En Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe tuvo la revelación. Todos ellos estaban esperando el cumplimiento, la llegada de ese profeta, la llegada de ese Mesías que Moisés les había anunciado más de 1000 años antes. Y Felipe se le revela y lo afirma, hemos hallado aquel, en referencia a Jesús, de quien escribió Moisés en la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Jesús cumplió absolutamente todo. No nos queda la menor duda de que Jesús era el Mesías que había de venir. Aunque muchos no lo entendieron, muchos sabios, muchos eruditos, estos fariseos eran estudiosos de la ley. Todavía ahora hay gente que se dedica solamente a estudiar la ley, estudiar la Torá, estudiar el Antiguo Testamento, y ellos todavía están esperando al Mesías, pero nosotros estamos agradecidos de que se nos reveló. Se nos reveló el amor de Dios y se nos reveló quién es Jesús. A fin de cuentas, toda la vida tuya y la vida eterna se va a resumir en si entiendes, reconoces quién es Jesús. Entonces,
Muchas personas en los días de Jesús lo reconocieron como ese profeta. En Juan 6:14 dice que aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gente sencilla, gente sin estudios, gente que no eran los más entendidos, ni los más famosos, ni los más reconocidos, porque Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los que se creen gran cosa. Estos, viendo las señales, porque Jesús hizo señales, hizo milagros, hizo prodigios, hizo cosas completamente sobrenaturales. Estos tuvieron la certeza, la revelación de decir: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todas estas referencias del Nuevo Testamento se refieren a aquella promesa que hizo Moisés al pueblo de Israel, y podemos decir que a todos nosotros, que pasado algún tiempo, llegado el tiempo, Dios iba a levantar al Mesías, Dios iba a levantar a un nuevo intercesor o intermediador del pacto entre Dios y los hombres. En Juan 7:40 dice que entonces algunos de las multitudes, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. No nos debe quedar duda de que sin duda, que redunde en la palabra, de que verdaderamente Jesús es el profeta que había sido prometido. No nos queda la menor duda. Jesús no es simplemente un profeta. Él es el Mesías, Él es el ungido. Él es Dios mismo hecho hombre. Es la muestra de amor más grande que alguien pueda tener acerca de nosotros. El mismo Señor Jesús afirmó explícitamente que Moisés había escrito acerca de él. En Juan 5:46 el Señor Jesús dijo: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. El Señor Jesús no deja duda y afirma específica y explícitamente que él es ese profeta, ese Mesías del cual Moisés habló en el libro de Deuteronomio. El mismo apóstol Pedro, ya en el libro de los Hechos, luego de que el Espíritu Santo es derramado, declaró específicamente que esta promesa del libro de Deuteronomio se cumplió en Jesús. En Hechos 3:22 al 23 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Tenemos que escuchar las palabras del Señor. Las palabras del Señor no tienen cuestionamiento. Las palabras del Señor son las mismas palabras de Dios. El mismo Esteban, en el libro de los Hechos, afirma que esta promesa se cumplió en Jesús. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Más de 1000 años antes, Moisés anuncia la venida del Mesías, y tan el mismo Señor Jesús, su mismo discípulo, gente conocida como Pedro, como Esteban, como Felipe, y gente del pueblo de que simplemente no se dicen sus nombres. Ese Moisés lo dijo más de 1000 años antes, que Dios iba a levantar otro profeta de en medio de sus hermanos. Pero tenemos una gran y hermosa promesa y algo que debemos entender. Jesús es superior a Moisés. Moisés representa el pacto que Dios hizo con la nación de Israel antiguamente. Jesús representa el pacto que Dios ha hecho con todos los gentiles, con todas las naciones de la tierra a través de Jesús. El Señor y Salvador de nuestras vidas, el Mesías prometido, el que no fue recibido por su pueblo, pero que ahora en la dispensación de la gracia se nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Mira lo que dice Hebreos 3: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma.
Porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Ese futuro es ahora que Cristo se nos ha revelado, ahora que estamos bajo la gracia, ahora que estamos en esta temporada de la iglesia del Señor. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Entonces Moisés fue fiel como siervo. Moisés fue fiel como siervo. Jesús, nuestro Cristo, es fiel como hijo. Y hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo. Al describir el oficio de este profeta, Moisés completó, como te lo expliqué antes, una sección. El mismo libro de Deuteronomio habla de reyes, habla de sacerdotes y habla de profetas. Jesús cumplió todas esas características. Ahora, en Juan 12:44 hay una declaración del Señor que se conecta directamente con esa palabra profética de Deuteronomio 18. En Juan 12:44 Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La Biblia dice que fuimos arrebatados de las tinieblas y puestos en el reino de la luz admirable. Fuimos arrebatados, fuimos tomados el día que reconocimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué decía Deuteronomio capítulo 18, cuando comenzábamos a hablar acerca de esto? Dice lo siguiente: por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Mira cómo se cumplen todas las escrituras y todas las promesas en Cristo Jesús. Algunos creen que es nada más que es otro profeta, o que fue un buen hombre, o que es, tú sabes, alguien más que tú lo puedes igualar a otra persona porque se portó bien, o porque no hizo cosas malas, porque enseñó cosas lindas. Déjame decirte, Jesús es el camino para llegar al Padre, es el único camino para vida eterna. Te repito las palabras del Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Algún día, todos los que han rechazado a Cristo, todos los que no han querido aceptarlo, lo han menospreciado, lo han despreciado y no lo han tomado en cuenta, algún día van a rendir cuentas para vida eterna. Nosotros algún día vamos a ir al tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuentas acerca de lo que hicimos en nuestra vida, con el propósito, con los dones, con los talentos, y algunos recibirán más, otros menos, y algunos ninguna de las recompensas que Dios ha prometido para nosotros en el cielo. Pero no está en juego nuestra vida eterna, porque nuestra salvación es por gracia. Y mira lo que dice Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Completamente unido, completamente concatenado, completamente ligado a lo que Moisés habló 1200 años antes. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estamos reflexionando acerca de lo que es la Semana Santa. Mucha gente se pone
reflexiva, nostálgica, algunos ven películas bíblicas, todo eso está muy bien. Pero lo que está en juego con respecto a esta palabra, lo que está en juego es tu vida eterna. No hay salvación fuera de Jesucristo, no hay forma de reconciliarnos con Dios sino a través del sacrificio de Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo una referencia a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, donde la gente tenía que llevar delante del sumo sacerdote un hombre que Dios había escogido del linaje, de un linaje de los descendientes de Aarón. Y la gente, cuando pecaba, llevaba un corderito. Ese corderito debía ser sin manchas, sin defectos, sin problemas físicos como una pierna quebrada, una oreja caída, algún problema en los testículos, algún tipo de enfermedad. Ese cordero debía ser completamente sano y perfecto. Entonces el sumo sacerdote sacrificaba ese animal, derramaba la sangre, porque bueno, escrito está que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, y de alguna manera ese pequeño animalito, ese corderito, hacía una expiación, un pago de los pecados de la persona que había traído esa ofrenda. Pero eso había que repetirlo cada cierto tiempo, cada vez que la gente pecaba. Ese mismo, los sacerdotes y el sumo sacerdote también tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados. Pero Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre. No hay que repetirlo, no hay que volverlo a hacer. Ya su sacrificio, su sangre derramada cubrió todos nuestros pecados. La Biblia dice que tomó el acta de los decretos que nos era contraria y lo clavó en la cruz. El acta de los decretos es aquella donde están contenidas como una especie de documento legal. Cuando un fiscal se presenta delante de un juez y dice: a este hombre o a esta mujer se le acusa de esto, de aquello, y está en la lista de todos los delitos y todas las transgresiones que esa persona ha cometido. Entonces el juez mira esa acta y con respecto a esa acta emite una sentencia en contra de ese delincuente. Pero para nosotros ya esa condenación no tiene validez, porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Escrito está que la ira de Dios recayó sobre Cristo para que nosotros pudiéramos tener paz. Entonces cuando el juez lee todas esas acusaciones y ve toda esa lista de pecados, aparece el Señor Jesús como abogado defensor y dice: yo ya pagué por esos pecados. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario y esos pecados han sido borrados. No se puede condenar dos veces a una persona por un mismo delito. Ya yo pagué por los pecados y delitos cometidos por esa persona y el juez lo declara libre. Por eso ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito y para aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo. Quiero que oremos y quiero que reflexiones sobre esta palabra. Estamos entrando en la Semana Santa y vemos cómo la Biblia anticipa con miles de años de anticipación cómo Jesús iba a venir algún día para ser el Salvador de nuestra vida. Mucha gente todavía quiere vivir conforme al antiguo pacto. Mucha gente quiere vivir con respecto en función al pacto que Dios estableció con la nación de Israel a través de Moisés. Jesús, en la última cena, le explica y le habla muy específicamente a sus discípulos diciéndole: esta es la sangre, o esta copa con el fruto de la vid, representa la sangre que yo voy a derramar por ustedes. Esa sangre representa el nuevo pacto. Y hay mucha gente le cuesta diferenciar el antiguo pacto del nuevo pacto. Ese es un tema que vamos a abordar en otro momento, porque ahora estamos simplemente en una serie que llama Anunciando al Mesías. Todo el Antiguo Testamento se encargó de anunciar al Mesías. En el Antiguo Testamento hay cientos de promesas de las cuales vamos a estar hablando, algunas de ellas acerca de quién iba a ser el Mesías, para que no nos quedara duda. Jesús vino por llamamiento del Padre y Jesús no habla por su propia cuenta, sino que el Padre le ha dicho lo que debe decirnos. El mismo Jesús le dijo a uno de sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto
al Padre. No hay otra forma de llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No quiero que oremos porque es necesario que esto no nos quede la menor duda, porque lo que está en juego es la vida eterna. Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, es el Mesías, es el ungido, es el profeta, es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es el sumo sacerdote de nuestra fe, es absolutamente todo para nosotros. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay nada. Que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos anticipaste, Señor, que ibas a enviar un día al Mesías, al Cristo, nuestra promesa, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te damos gracias, Padre, porque no enviaste a tu Hijo para condenarnos, para destruir nuestras vidas. Al contrario, lo enviaste para salvarnos y somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Señor, estamos agradecidos contigo y te damos gracias, Padre, porque nos has revelado lo que a muchos no se le ha revelado, muchos con gran conocimiento, con grandes argumentos, Señor. A los que somos como niños, Señor, a los que hemos creído, se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos tus hijos a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Padre, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Te pido por cada persona que nos está acompañando, por cada persona que nos está escuchando, que tú le reveles. Extiendas tu brazo de misericordia y le reveles a Cristo, al Mesías, como Señor y Salvador de sus vidas. Si tú has estado con nosotros, déjame felicitarte, déjame bendecirte. Tienes que volverlo a escuchar, métete en la palabra, ahí están las referencias. Métete, pídele al Espíritu Santo que te dé esa revelación y estoy convencido y seguro de que el Espíritu Santo pondrá convicción acerca de quién es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Tenemos planificado hacer algunas conferencias, algunas charlas, algunos estudios bíblicos en esta Semana Santa y te pedimos que estés en contacto con nosotros y que compartas esto con otras personas, porque hay mucha necesidad de conocer la verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad.